Saben, estamos en el módulo de Cristología 2 y me gustaría empezar comentándoles esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan el viernes que les mandé ahí a la hora de enviarles la presentación? Pues decirles, estar orando, ¿verdad? Por un lado, que uno pueda exponer de una manera clara, precisa, entendible, y por el otro lado, pues que también los que escuchamos podamos entender, ¿sí? ¿Por qué comento todo esto? De hecho, fíjense, desde que estaba haciendo algunos trazos y estudiando algunas cosas, y que pues voy sacando notas, ¿no? Esto lo vamos haciendo con algo de antelación. Y debo compartirles que mientras más he ahondado en el tema que estamos viendo, o bueno, no sé si puedo decir ahondar, pero ir un poquito más por arriba de la superficie, porque todavía hay muchas más hondo, ¿no? Es abrumador. Yo he encontrado abrumador para mí. Uno de esos días, recuerdo que estando aquí en la oficina, ¿verdad? Estaba en eso y le mandé un mensaje a Rocío, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? O sea, es como que me siento abrumado. Ya después de ver todo esto, o sea, pero yo en lo personal me estoy refiriendo a lo que el Señor me estaba hablando, a lo que el Señor me estaba enseñando, al haber visto un poco más allá de esto. Yo dije, ¿cómo lo voy a explicar? O sea, ¿cómo voy a decir esto? ¿No? Ya había hecho algunas notas, las tenía ahí. Y honestamente lo que hice, y le comenté, me tengo que quedar, o sea, aquí tengo que parar un rato. Y estar en silencio con él. Pues es así como que, a ver, ¿no? Y eso de que está uno en silencio y él... Esos silencios me refiero, ¿no? Porque la verdad es que es abrumador, ¿no? Es maravilloso, pero repito, yo debo decir esto, para mí en lo personal, esta parte ha estado siendo tiene una carga emocional muy fuerte, entonces, y la verdad es que sí me quiebra, ¿sí? Y les digo, porque sean pacientes conmigo, si a lo largo del mensaje es acá, pero pueden chillar conmigo si quieren. Y así, vale, chillones todos, ¿verdad? Se vale, ¿no? El día de hoy vamos a ver este tema. Vamos a continuar con la obra de Cristo en su función como reconciliador. Es la segunda parte. Y quiero insistir con respecto a la obra, con respecto a las funciones que Él lleva a cabo, que no se dan de manera independiente. Eso ya lo tratamos, ¿verdad? La semana pasada, que no se dan de manera independiente. Y que, bueno, Él puede manifestar lo de Dios a los hombres. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera función que vimos, ¿no? La del revelador, la del profeta, ¿no? El que puede traer el conocimiento de Dios a los hombres, ¿verdad? El corazón, el propósito del Creador para cada uno de nosotros, cada una de las criaturas. Hace un momentito Rocío que nos estaba enseñando lo importante, por ejemplo, ¿no? Si les enseñamos cosas en cuanto a propósitos y qué es lo que honra al Señor, a nuestros niños, es decir, cómo cumple el sol, cómo puede alabar, por ejemplo, ¿no? Es una figura literaria, por supuesto, porque no es un ser vivo, pero cómo puede exaltar esa criatura, o creación más bien, porque criatura pues tiene vida, ¿no? Pero esa parte de la creación, al Creador, hablar bien del Creador, pues cumpliendo su propósito. Entonces, como revelador, ¿verdad? Es el propósito, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. En primer lugar, para el hombre en general, ¿no? Porque eso es en general. Y ya en lo individual, bueno, pues ahí vamos, pero tenemos que centrarnos primero en la voluntad en lo general.
pero también al mismo tiempo el hecho de poder manifestarle lo del hombre a Dios. Porque yo les recuerdo, Dios sabe todas las cosas, ¿sí o no? Sí. O sea, el ser de Dios, como Dios es omnisciente, por supuesto. Y sabe todo lo del hombre porque Él nos creó, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, etc. Y Él sabe todo lo del hombre, pero Él tuvo la experiencia de hombre hasta que se encarnó. Sí, aquí estamos yendo un poquito más adentro de la superficie. Entonces, el Señor, como ahora sí que ya como reconciliador, como ese sacerdote, ya puede manifestar lo de nosotros los hombres a Dios. ¿Sí? Porque, repito, Él es el hombre perfecto. Entonces, bueno, todo esto, Él puede revelar todo esto, puede ser el rey, ¿verdad? Perfecto, soberano, y lo es de hecho todo a la vez. Y como mencionamos, tratar de desligar esto sencillamente se cae en un desequilibrio, ¿no? Quitarle, como decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Me quito la gorra de esto, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ¿verdad? Con otra cachucha. Entonces, no, el Señor no puede hacer eso, ¿no? O sea, es todo siempre a la vez, ¿sí? No hay partes. Otra vez, eso ha llevado a desequilibrios. Eso lleva a sobreenfatizar algún aspecto de Dios sobre otros, y eso inevitablemente se desequilibra. Entonces uno tiene que empezar a hacer algunos malabares filosóficos ahí para tratar de explicarlos, ¿no? Entonces es siempre todo a la vez. Otra vez, el pretender hacer una cosa a un lado, separar, pensar que se puede hacer una cosa sin la otra o una más que la otra al mismo tiempo, lleva al desequilibrio, conduce al error. Entonces, como lo vieron ya en en la presentación que tienen, vamos a ver esta parte de manifestar lo del hombre a Dios. No se nos revela lo que pudiera haber estado reservado para Adán y su descendencia en caso de no haber incurrido en desobediencia. Sin embargo, el ideal divino para el último Adán, ¿quién es el último Adán? Jesús. Y sus redimidos, el cual se extiende hasta la gloria eterna, cumple la expectación divina hasta un grado de perfección infinita. ¿A qué vamos con esto? Luego a nosotros nos gusta mucho el hubiera, y bueno, y si hubiera, y qué tal, y a veces en base a muchos hipotéticos, ¿no? Entonces tratar de ver del qué y cómo habría sido el asunto si Adán no hubiera pecado, eso siempre nos va a meter en el terreno de la especulación y de la filosofía humana. ¿Ok? Lo he dicho en varias ocasiones, lo continuaré diciendo. Hay cosas que Dios revela, ¿verdad? Y las explica. Hay cosas que Dios revela y no las explica. Y hay cosas que ni las revela ni las explica. Entonces ya entrar nosotros en ese terreno de ir más allá de lo que está en la Biblia, tratar de explicar lo que Dios no explica, otra vez va a conducir al error. Va a conducir a desequilibrios porque se van a tener que, como mencioné ahorita, hacer malabares con filosofía humana. ¿Sí? Y no está mal, de hecho, por así decirlo, ¿no? El ponerse a pensar, el meditar, como humano, pues eso es algo bueno. Para algo nos dio el cerebro el Señor, ¿no? O sea, para algo nos dio la cabeza, no nada más para ponernos cachuchas o peinarnos o rapárnosla. ¿Verdad? O sea, no nada más nos lo dio para eso. Evidentemente, en el principio, el propósito de Dios es que la base de nuestros pensamientos, la base de nuestro razonamiento, sea su palabra, siempre.
O sea, es decir, la base, los argumentos de Dios, porque fui creado por Él, fui creado para Él, y para mí es lo más natural, debiera de ser pensar a partir de lo que Él dice, ¿sí? Y eso es otro asunto, pero esa es una realidad también. Entonces, tenemos la realidad hoy, y la realidad es Cristo, hermanos, ¿sí? Y tanto más le conozcamos a Él, pues más lo vamos a apreciar, ¿sí? Más vamos a conocer y apreciaremos el carácter de Dios. Fíjense de esos desequilibrios que les mencioné hace un momento, ¿no? Cuando yo trato de enfatizar, poner la soberanía de Dios, o sea, Dios es soberano y Dios es rey, ¿alguien tiene algún problema con eso? Ninguno, ¿sí? Ahora Él puede elegir soberanamente las cosas, para eso es Dios y no tengo ningún problema, ¿sí? No voy a entrar en un tema soterológico ahorita, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Hay cosas en donde nosotros vemos, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, yo me puedo quedar con una mala impresión de Dios, ¿sí o no? Si lo que estoy viendo es algo parcial nada más. O sea, yo me puedo quedar con una impresión terrible de Dios cuando les dice, ¿verdad? Vayan a esa ciudad y acaben con todos. Y uno puede pensar, ay, y llegar a sentirse hasta más bueno que Dios. ¿Sí? Pero eso solamente es una parte que tiene un contexto, y cuando desconocemos todo eso y fundamentamos ya, ¿verdad? Vamos a decir así, ya una proclama, una declaración, yo ya parto con una premisa desde ahí y digo, Dios es terrible, pero es soberano, Él lo puede hacer y realmente eso nos puede quedar con muy malos sabores de boca, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Pero ¿qué tal cuando vas a la parte de Jesucristo y que ves la compasión de Él? Y cuando dice, yo soy el que por mí van a conocer al Padre. No sé si me estoy dando a entender. Porque ahí en Él ya está toda la realidad, en Él está toda la plenitud, no está parte de la revelación del carácter de Dios, está todo. ¿Lo ven? Incluye su justicia, incluye su rectitud, incluye su soberanía, incluye todo lo que tiene que ver con Él, todo lo que tiene que ver con Dios, porque Él es Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí, hermanos? Entonces, el único requisito, fíjense, desde un inicio, el único requisito que el hombre como criatura de Dios debe cumplir es el hacer la voluntad del Creador. ¿Quién es el Creador? Dios. Ok, bueno, hacer el último Adán, ¿quién es? Cristo. Es el hombre perfecto, siempre hizo las cosas que su padre quería. ¿Sí? Lo podemos ver en Mateo, por ejemplo, 3:17. Esto es al inicio, ¿no? En su inicio del ministerio público, vamos a decir, en su bautizo, ¿no? Juan bautizándolo, etc. Dice, y aquí una voz de los cielos que decía, esto es Mateo 3:17 en la Biblia textual. Dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Híjole. O sea, es todo lo que, toda mi voluntad está ahí. Lo está diciendo, pero en full, ¿verdad? De manera completa. Y nosotros podemos ver el relato de los evangelios y no vamos a ver, es decir, si nosotros lo vemos, ¿sí? Detenidamente como lo debemos de hacer, siempre nos vamos a encontrar que no había ninguna otra inclinación, ningún otro deseo en el corazón del Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Pero ahora sí que obedecer en seco, ¿sí? Nunca es, bueno, yo soy la segunda persona de la divinidad, yo también tengo mi opinión en esto. ¿Sí me explico? O sea, siempre fue una perfecta armonía, sí, pero, ¿verdad?
Y repito, esta es una cuestión trinitaria, ¿no? O sea, no es, el Hijo no es menos, ya lo sabemos, lo hemos hablado de esto, vamos a ahondar. El Hijo no es menos Dios que el Padre y el Espíritu Santo no es menos Dios que el Hijo y ninguno es menos Dios que el otro. Pero en esa interrelación Padre e Hijo está esa sumisión voluntaria como Hijo que procede del Padre, ¿sí? Entonces, todo ese despliegue maravilloso de carácter que vemos en Cristo no es otra cosa que Él mismo revelándonos a Dios. Todo lo maravilloso que vemos a Él es porque así de maravilloso es el Padre. ¿Lo ven? Así de maravilloso, ¿verdad? Eso es hacia donde el Espíritu Santo, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos creyentes hay? A ver. Ok, es hacia donde el Espíritu Santo nos lleva y nos dice, voltea y pon atención en el Hijo, pues Él me glorificará a mí, no se va a glorificar solito. Hey, pon atención en el Hijo, Él nos va a mostrar. Ahí, vamos a ver, ¿quieres saber cómo es el Padre? Sí, ve al Hijo. Y ahí está el Espíritu Santo obrando, llevando nuestra atención hacia Cristo, no hacia Él mismo. Esos también son desequilibrios en donde se caen. Unos se caen de un lado del caballo, ¿verdad? Puro espíritu, puro espíritu, puro espíritu. Y otros se caen del otro lado del caballo. Nada de espíritu, nada de espíritu, nada de espíritu. Cuando el centro nos dice, los tres están, los necesitamos a los tres. ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿Verdad? Y en todo ello, en todo ese despliegue del carácter de Cristo, ¿verdad? Ninguno de sus atributos entra en conflicto entre sí. Ninguno. Sino va toda una misma cosa y no muestra conflicto entre atributos, no muestra conflicto entre personas. No. Hay una perfecta unidad. ¿Lo vemos? Entonces seguimos avanzando en esto, ¿verdad? Acuérdense, estamos en el punto de Él es mostrando lo del hombre hacia Dios, ¿ok? Esta es la base razonable sobre la cual descansa el llamado a todos los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay? Ok, aquí hay un llamado, es decir, lo que se muestra y lo que Él le muestra hacia Dios, hacia el Padre. Ok. Hay dos textos, Filipenses 2:5, lo leo desde la Nueva Versión Internacional, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo era la actitud de Cristo Jesús? En obediencia al Padre, en humildad a la voluntad del Padre, ¿verdad? O sea, dice, ok, ahí está, esa es la actitud que debemos de tener. Lo otro, ¿verdad? En Primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. O sea, aquí está hablando de los padecimientos de Cristo, pero muchas veces que tenemos padecimientos como creyentes también. Y ahí les está hablando a gente, fíjense, y les está escribiendo a personas que muchos de ellos decían, ya estamos en medio de la gran tribulación. Es el tiempo en que Nerón estaba gobernando y era terrible lo que veían. Eran terribles las cosas que pasaban en el imperio, en unas regiones más que en otras, dependiendo qué tan corrupto fuera el gobernador, ¿verdad? Y muchos decían, esto ya, este es el anticristo, ya es la tribulación. Y dice, no, o sea, aguanten, ¿sí? Y dice, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. O sea, a veces el hecho de obedecer a Dios nos va a llevar a padecimientos, ¿sí o no? A veces el hecho de obedecer a Dios nos va a llevar a lo mejor a tener que ponerle pausa a ciertas relaciones con las que, o sea, no es de que, ay, no, pues tú fuchi porque yo, no. Pero a veces nos va a llevar a eso. O en algunos casos a de plano cortar aquí. Es decir, porque este asunto no va bien. Y, ¿sí me explico? Esto está orientado hacia otro lugar y le podemos decir que esto es muy cristiano, pero hacia donde estás insinuando el asunto, ¿verdad? No, yo tengo que poner distancia. Y eso duele. Eso hace sufrir. Por mencionar algunas cosas, ¿no?
Entonces, aquí no está hablando de la base de que nuestra base de la conducta sea la imitación de Cristo, ¿sí? No es eso, es de que, a ver, ¿cuál es el fundamento que tenemos? ¿Va? Pues ahí está Cristo, pues imítalo. O sea, no es imitación, es vinculación de vida. Es porque estamos vinculados con Él. El ejemplo que tenemos en Cristo es para que sepamos cómo se ve cuando su vida se manifiesta. Es para que tengamos presente aún y tengamos esa actitud que Él tuvo de estar dispuestos de ir a tope, ¿verdad? Porque no hay otra cosa mejor que la voluntad de Dios. Entonces, la vida que tenemos en nosotros, es decir, es en Cristo en quien puede decirnos, miren, así se ve, ¿sí? Podríamos decir, déjenme poner un ejemplo, no es como el padre diciéndonos, miren hijitos, ¿quién está el hermano mayor? Así se van a ver ustedes al final del camino, ¿sí? Todos estos rasgos de carácter que ven en él, lo ven, lo aprecian, sí, ok, eso es lo que yo predestiné para ustedes, que terminen así. Y en esos estamos, a lo mejor luego tengo que meterles alguna herramienta que no les gusta mucho, pero este es el modelo. Así van a terminar. ¿Quieren terminar así? ¿Les gusta? ¿Les gusta la idea? ¿La aprecian? Eso ya cambia nuestro panorama. Eso ya cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de ver las cosas. ¿Sí? En Primera de Pedro 3:17, nada más anótenlo, véanlo, yo lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, es para apoyar esto. Ahora sí que a propósito no lo quise poner en lámina, ¿sí? Pero póngame atención. Es solamente para afirmar, ¿no?, este punto que estamos diciendo. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? A ver, salúdenme. Eso. Dice, tengan dominio propio. O sea, sí quiero, pero... ¿ok? Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea, va a llegar el momento, ¿sí? O sea, pongan su esperanza, su confianza en la gracia, ¿sí? Síganme. Versículo 14. Como hijos obedientes. Aquí no está hablando, esto es más fuerte que un símil, ¿no? Es una declaración, como hijos obedientes. O sea, ¿cómo tenemos que, en otras palabras, cómo debemos de vivir con inteligencia, tener dominio propio, poner nuestra esperanza en Cristo? Como hijos obedientes, ¿verdad? Ahora, como hijos obedientes, dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Malos deseos que tenemos ahorita, la raíz de todo esto, pues de eso viene desde antes de nacer de nuevo. Eso forma parte de nuestra naturaleza que tira pa'l monte, que será glorificada cuando se revele Jesucristo, ¿sí? Cuando ya estemos con Él, sea por la muerte o sea por el traslado de la iglesia. Dice, los malos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. ¿Santos cómo? A ver, pues aquí nos va a explicar. ¿Sí? Como también es santo quien los llamó. ¿Cómo es el que nos llamó? Santo. Es decir, completamente, absolutamente apartado del mal. Sí, apartado de eso. ¿Cómo quiere que seamos? O sea, ¿cómo quiere que nos conduzcamos? Apartados. ¿Por qué? Porque ya tenemos su vida, porque ya somos hijos. Estamos aquí porque ya tenemos su vida. Por eso dice, ¿sí? Dice, pues, el versículo 16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Subraye eso. Digan conmigo, ¿por qué? Okay. Sigo leyendo. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, les dije subrayen porque. Dice, sean santos
porque yo soy santo. Es decir, por cuanto yo soy santo y mi vida está en ustedes, pues compórtense como tal. ¿Sí? Eso es andar digno. No dice, sean santos como yo soy santo, porque eso entonces ya llevaría a imitación. ¿Sí? Es porque, es decir, la razón es, ustedes tienen la vida. No es, pues nada más ándenme imitando, a ver ahí, porque lo mejor que va a pasar es que seamos bien religiosos. Eso es lo mejor que podríamos terminar haciendo. Entonces, vean aquí en esto, este es un plan de ruta bien formidable, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar varias razones el por qué lo dice. Y muchos, ahora sí que muchos porqués y muchos por cómo, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Es decir, esto es lo que debe de ser del hombre hacia Dios, vivir así. Eso es como Cristo vivió. Eso es lo que está mostrando el hombre hacia Dios. ¿Quién mejor para mostrar y mostrarle todo lo del hombre a Dios que Jesús, que vivió una vida intachable? Porque ese es el propósito de Dios y esa es la forma en que nosotros los seres humanos glorificamos a Dios. ¿Está bien? Entonces también Él es misericordioso y fiel reconciliador, o un misericordioso y fiel sacerdote, ¿verdad? Vemos a Cristo ante Dios, ¿se acuerdan? El profeta está parado o el revelador es de Dios hacia los hombres. El sacerdote o el reconciliador de los hombres hacia Dios. Entonces vemos a Cristo ante Dios como la verdadera representación de todo lo que es perfecto en la esfera humana. O sea, el hombre perfecto. Representante del hombre ante Dios en el sacrificio y a favor de la imperfección en la esfera humana. ¿Sí? Es decir, Él se presenta. ¿Quién es el que tiene que morir a causa del pecado? No, ¿quién es el que tiene que morir? ¿Quién es el que pecó? Porque la paga del pecado. Por eso Él tomó nuestro lugar. ¿Sí? Por eso Él mismo, como lo hemos visto y lo seguiremos viendo hoy, Él no solamente es el ofrendante, Él mismo es la ofrenda perfecta, es el hombre perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense, a la hora de poner su vida, Él nos representa ante Dios como ese sacrificio. O sea, tomando nuestro lugar. ¿Ya quedó más claro? Ahora, dices, ok, ya están hechas las paces, pero sigue otra etapa, ¿sí? A favor de nuestras imperfecciones. Está como intercesor, ¿sí? Y yo quiero insistir en ese carácter compasivo y amoroso de nuestro Señor, ¿sí? Se complace en hacer misericordia. Voy a decir algo muy fuerte. El Señor se complace en mostrar misericordia, no en enviar gente al infierno. Porque hay posturas que es así. Es que Dios revela su gloria Él decidió enviar gente al infierno sin darles oportunidad de nada. Él determinó hacerlo así para mostrar su gloria. Y ahí muestra su gloria. Tiene muchas falencias, incluso filosóficas. Porque yo cuando veo a Cristo, Él representa, lo que vemos ahí es amor, compasión, misericordia. Y otra vez lo anterior es sencillamente un desequilibrio. Es un desbalance, nada más. ¿Sí? Quienes vayan al infierno será porque rechazaron obstinadamente hasta el final la provisión que Dios les dio para su salvación. Él sencillamente se los confirma. Les confirma la decisión que tomaron. O se las confirmará. ¿Estamos? En tanto hay vida, hay esperanza. Entonces, solo Dios podía cumplir un sacrificio
que pudiera satisfacer las demandas de la infinita santidad. Salud. Hay un profundo significado en las palabras que el Hijo Eterno le dirigió al Padre en el momento de entrar en este mundo. Póngame atención porque aquí está bien interesante. Luego son de esos versículos que dices, ¿y por qué dice esto? ¿Sí? Dice, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Estos están en los Salmos. Estas son referencias de los Salmos. Ahora, el versículo que está haciendo introduce la presencia en el mundo del Cordero de Dios, ¿sí? Que va a ser el sacrificio perfecto. ¿Se acuerdan precisamente ahí cuando llega con Juan, que va a ser bautizado? ¿Cuáles fueron las palabras de Juan? Que quita. ¿Sí? O sea, este es el Cordero. Sí, pues ya estaban familiarizados. Todos estaban familiarizados con el sacrificio del Cordero que cubre los pecados por un tiempo. Pero Juan ahí le da un giro, le hace un vuelco, ¿sí? Ahora sí que entendía por dónde iba el asunto. Dice, este es el Cordero, este es el sacrificio, y está anunciando, este es el que va a ser sacrificado, no para cubrir, para quitar. Cubrir y quitar, bien diferente, ¿verdad? Ahí andamos con la escoba, ya juntamos un montoncito de tierra. Ay, mira, aquí está este tapete. Todo se ve bien limpio. Bueno, nada más se cubrió. Ajá. Hay algo que lo está cubriendo. Pero si, bueno, a lo mejor dices, ya llegó, ya le barrí, ahí está este montoncito y llegas con la aspiradora, ¿verdad? Ya lo quitó. Ya no hay nada ahí hacia abajo. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí ya está hablando de que es el sacrificio expiatorio perfecto, pero que su obra alcanza no solamente el perdón perfecto, ¿sí?, de nuestro pecado, sino la purificación aún de una conciencia que nos acusa. ¿A qué voy con esto? Muchas veces, póngame atención, abro un paréntesis, ¿sí? Muchas veces estamos con cosas que hicimos, que hemos hecho mal, aún antes de llegar a Cristo, y déjenme decirlo, peor aún cuando ya estamos en Cristo. ¿Ok? Y llegamos ahí, y y nos arrepentimos, pero en nuestra conciencia es algo que nos está golpee y golpee y golpee. La intercesión de Cristo es tan poderosa, ¿sí?, que quita ese peso. O sea, pues sí, ya me quedé con el recuerdo de que le robaba el cambio a mi abuelita cuando me mandaba por las tortillas o por las arepas o por lo que fuera, ¿sí? Por el pan. Nunca se lo regresaba, siempre le hacía así, le escondía ahí, luego le escondía su dentadura y... ¿sí? Pero a veces hacemos cosas terribles y esas están ahí y una cosa es ay, qué mal me vi con esto, qué feo me vi, a que todavía siga teniendo el peso que hunde, ese peso que te dice, tú no puedes, esa acusación, esa condenación que no viene del Cordero, que no viene de Cristo, porque Él está intercediendo a favor nuestro, sabiendo precisamente nuestra debilidad. Es maravilloso, hermanos. Híjole. La causa por la que el Hijo de Dios entra en el mundo es la impotencia de los sacrificios del ceremonial levítico para resolver el problema del pecado.
el Salvador viene para redimir al mundo mediante su sacrificio perfecto y definitivo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de los sacrificios del ceremonial levítico? Por ejemplo, la expiación, ¿no? Ahí nos habla Hebreos, ¿no? Dice, bueno, en esos ceremoniales, cuando le está hablando a los hebreos, ¿no? Que estaban dubitando ahí, bueno, sí, Cristo, pero también las ceremonias, también. Y les dice, no, es que eso ya se acabó. Sí, tenemos un sacerdote, pero ya no es del orden levítico, ya no viene del orden de Aarón, es de Melquisedec, es el rey de paz, es sin principio ni fin de días, y es otro orden, ya cambiaron las cosas completamente. Y les dice, ¿verdad? Estoy parafraseando. Este es el contraste. A ver, si ustedes están confiando y la gente tenía confianza en que la sangre de los novillos y de las vacas y de los borregos y de las no sé tantas cosas que se ofrecían, de las palomas, todos esos sacrificios que se daban y que se ofrecían, dice, pues no, se descansaba, se confiaba en eso, sabiendo que eso solamente cubría, era algo temporal. Por eso dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? Una vez y para siempre. Por eso aquí no se vayan ahí del versículo 5 que vimos ahorita de Hebreos 10. Porque hay dos términos que menciona ahí, donde dice ofrenda, sacrificio y ofrenda, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente es una forma de David diciendo para referirse a esos sacrificios que estaban establecidos ahí en ese antiguo orden, porque eso es lo que David tenía. Eso es lo que ellos estaban viviendo. Ahora, él tenía evidentemente su confianza puesta ¿en quién? En Jehová. Por eso luego nos dice Hebreos que estos héroes de la fe, dice, no lo vieron, no lo experimentaron, pero lo hicieron así. Ya me voy. O sea, lo vi en la fe. Y lo que está diciendo, pues evidentemente, ¿verdad? Dice, bueno, esto que vemos ahorita, al ver al Cordero de Dios, a ver, ahora sí que al meramente, dijeran en mi rancho, ¿verdad? Esto no quiere decir que Dios no quisiera o no repudiara, perdón, las ofrendas y los sacrificios. Él las estableció para el orden levítico, para el orden según Aarón, para la ley. Es más bien esto una expresión que indica el verdadero deseo de Dios en relación con un sacrificio definitivo. O sea, lo que está diciendo David ahí, y lo que nos deja ver en Hebreos es, miren, bueno, ahorita estamos con este orden, pero va a haber un cambio. En ese cambio va a haber un solo sacrificio, forever and ever. ¿Sí? Para siempre. Ese es el deseo de Dios. Y en tanto eso llega, pues sí, hay que darle cuello a las borregas que están aquí, y a las vacas, y a los chivos, y a los estos, y a los... Hay que darles, ni modo, hasta que llegue el Cordero perfecto. Hasta la manifestación de ese tiempo. Por eso dice, cuerpo me has dado. Está anunciando la encarnación. Desde ahí lo está anunciando. ¿Cómo la ven? Qué maravilloso, ¿no? Entonces es función de ese sacerdote que tenemos del reconciliador. Miren, hasta la lengua se me traba. Sí, iba a decir hasta la traba se me lengua. La de presentar ofrendas por el pecado. Eso es lo que hacía el sacerdote. Bueno, Cristo como reconciliador se ofrecía a sí mismo sin mancha delante de Dios. ¿Sí? Por eso nos dice ahí en primera de Pedro 1 del 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres,
con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea, es algo que no corresponde a esta creación. Corresponde a Dios, ¿verdad? Y bueno, fíjense, en contraste con las vacas, ¿no? Y con las borregas y con los chivos y con todo eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Como dice en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Y lo dice en admiración. No lo tienen ahí, pero está en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más? Dice, ¿no? O sea, no solamente cubre y quita nuestro pecado. No, pero es que aún purifica mi conciencia. Aún lava es tan poderosa, ¿sí? Que ya, me lava. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo más lo puedo decir? Porque en el antiguo orden había todo el año, había la conciencia vivo con la conciencia de que he pecado y necesito presentar estos animales, estos sacrificios, porque vivo con la conciencia de mi pecado. Cuando llegamos a Cristo, tilín, tilín. Ya no vivo con esa conciencia. Él ya lo quitó. Ahora, incurro en pecados, Él está ahí. Sí, pero si alguno de nosotros comete pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Y sabemos que si vamos y confesamos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel, empieza. Fiel y justo. O sea, fiel porque Él lo dijo. Y justo porque el sacrificio ya fue hecho. Ya fue hecho. Por eso es justo. Porque ya el pago ya fue realizado. Es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarte y limpiar nuestros pecados. Podemos vivir con una libre conciencia, hermanos. Seguimos. Él sirvió tanto como sacrificio, ¿verdad? Tanto de sacrificio como de sacerdote que ofrecía. Esa sangre preciosa que Cristo derramó llegó a ser la base sobre la cual actúa Dios para perdonar los pecados humanos. Esa sangre vale para aquellos que están perdidos si quieren refugiarse en su poder salvador. Es decir, la provisión de Dios es para todos, hermanos. Se hace efectiva para el que cree, pero la provisión es para todos, no para unos cuantos, ¿sí? Para el que rechaza, sencillamente está haciendo manifiesto el pensamiento de esa sangre para mí es inútil. Esa sangre para mí, ese sacrificio no tiene ningún sentido. Eso es lo que dice la incredulidad, realmente. O sea, lo que lleva implícito, nunca se diría algo conscientemente así, o quizás alguien lo diría conscientemente, ¿verdad? Pero no, yo no creo, pues es que yo tengo acá mis dudas. ¿Y cuál es tu duda? Que el sacrificio de Cristo sea suficiente, sea útil, sea, así nomás creyendo y ya. Pues no, es que no fue así nomás. Él tuvo que ir a la cruz. Él murió, su sangre no es así nomás. Lo que pasa es que nosotros, ni aún muriendo y que nos clonaran 1,000,000 de veces, podríamos pagar por nuestro pecado. Así de sencillo. Porque al ser pecadores, o sea, es como, déjenme ponerlo así, voy a lavar la ropa con agua sucia. ¿Sí? A ver, hoy toca lavado de ropa blanca.
Aquí tengo agua bien percudida, hasta se ve como medio chocolatosón. Con esta la voy a lavar. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna lógica? Bueno, lo mismo. Lo mismo. Entonces, seguimos por ahí. Es la sangre que limpia continuamente a los que son salvos de todo pecado. ¿Cómo nos limpia? Continuamente. Hermanos, no nos limpió una vez. Nos limpió una vez en el sentido de que elimina ya esa conciencia de que yo ya no puedo hacer nada. O sea, ya las cosas ya fueron hechas, ¿no? Pero sigue ya en el aspecto salvación, en el aspecto expiación, ya está una vez y para siempre. Pero en el aspecto relación, continúa limpiándonos. Continúa limpiándonos. Por eso es importante nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Señor, hoy no sé, igual y hice un esfuerzo, pero a lo mejor pequé. ¿Se acuerdan de la intercesión que hacía Job por sus hijos? O sea, voy a parafrasear a Job, ¿sí? A ver, voy a tratar de parafrasear a Job. Yo sé que son buenos muchachos. Yo los he instruido, han tenido un ejemplo y sé que son buenos muchachos. Pero a lo mejor ya por allá, y si se les pasaron las cucharadas con el vino, y si de repente a este hijo mío se le fueron los ojos con la invitada, o a una de mis hijas se le fueron los ojos y los pensamientos con el que andaba por ahí, ay, no, yo no sé, pero yo mejor ofrezco a favor de ellos. Es un intercesor, pero ahora el Señor, fíjense, aquí no había cerrado el otro paréntesis, ya lo cerré hace rato, pero lo vuelvo, abro otro, ¿sí? Aquí es en donde tenemos que revisar luego muchas veces cómo oramos. Ahí les va. Señor, si he pecado, ¿cómo que si he pecado? ¿No? O sea, trae una cosa así embarrado de Nutella, ¿no? Señor, pues no sé, pero si me volé y me comí el frasco de Nutella, no fui yo, Señor. Así suena. Ahí no es, Señor, bueno, si he pecado, puede ser en el sentido de no tengo la conciencia, pero seguramente lo he hecho. Porque si en mi corazón y en mi entendimiento me está llevando a ponerme a cuentas contigo, tú sabes si he pecado o no. Tú sabes si hubo algo mal, pero si me detengo a ver, la verdad es que sabía hacer lo bueno y no lo hice. Como reconciliador misericordioso y fiel, el Señor, pues de la gloria vive siempre para interceder por los que se acercan a Dios por medio de Él. Eso lo vimos también la semana pasada, ahí en Hebreos 7:25, ¿verdad? Entonces, mis amados, su cuidado como reconciliador es permanente, ¿sí? Es constante y es suficiente, además. Hay demandas de Él, ¿verdad que sí? Lo vimos ahí en Primera de Pedro. Ahí en el capítulo 1, de los versículos 13 en adelante. Prepárense, arreglen su pensamiento, sean prudentes, apliquen dominio propio, condúzcanse como el Señor, ¿verdad? Porque tienen su vida. O sea, está esa parte de responsabilidad en nosotros, ¿sí o no? Pero Él, sabiendo de esto, Él intercede por nosotros, sigue haciéndolo. ¿Sí? En ningún momento dijo, bueno, miren, yo ya lo salvé, ¿sí? Ya de aquí en adelante háganle como puedan, yo ya cumplí. ¿Ustedes no pueden? Pues pobre. ¿Sí? Uy, pues pobrecito, ay. No hace eso. Con razón dice Pedro, ¿verdad? Que nos abandonemos en su gracia, que corramos a su gracia, que dependamos de su gracia. Pablo le dice a Timoteo, toma fuerza de la gracia, corre a la gracia y toma poder de ahí, toma fuerza de ahí, ¿sí?
O sea, depende de la gracia, deja que tu corazón se incline hacia allá, porque, mis hermanos, sabemos que unas veces pecamos por gusto, ¿no? Otras veces pecamos por ignorancia y otras pecamos por omisión. ¿Okay? A veces pecamos por gusto. Bueno, ahí ya está, el asunto es distinto y Dios trata de una manera distinta a cuando es un pecado por ignorancia. Pero sigue siendo pecado. Pero ya tenemos la provisión para eso. ¿Sí? Y a veces es por omisión. No, es que no hice nada malo, sí, pero no hiciste lo bueno. Cuando lo debías de haber hecho. Podemos empezar por instruir a nuestros hijos, ¿verdad? No hacerlo es. Ay. Debajo de todo esto está la necesidad de que la segunda persona de la divinidad, quien se hizo cargo de la estupenda tarea de presentar a los hombres ante Dios, eso es lo que hizo en la cruz, hermanos, tuviera algo que ofrecer en sacrificio, un sacrificio aceptable de sangre más pura que la de cualquier hombre o cualquier bestia. ¿Para qué? Para cumplir esta finalidad, ¿sí? La encarnación llegó a ser una absoluta necesidad. No pierda de vista Hebreos 10:5, un cuerpo has preparado para mí. Fíjense. 1000 años antes, ahí está, anunciándolo. 1000 años antes. Qué impresionante Dios tenemos. Entonces, por su condición divino-humana, Dios se acerca al hombre en la deidad de su Hijo. ¿Se acuerdan de Emanuel? O sea, es Dios acercándose. ¿Sí? Y el hombre se acerca a Dios en la humanidad del Señor. Fíjense qué maravilla. Paquete completo. Es decir, en esa persona, Dios acercándose al hombre, y en esa persona, el hombre acercándose a Dios, haciéndolo uno solo, para poner su vida, ¿sí? Con la seguridad de acceso constante e inmediato. Eso es lo que vemos en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Sí, es la versión de Reina Valera 77. ¿Está claro eso? Yo creo que bastante, ¿no? Pero vean qué maravilla, hermanos. En la persona o sea, en ese hombre maravilloso, sí, pero es Dios acercándose al hombre. Sí, representando a Dios, otra vez, revelando lo de Dios al hombre, pero también del hombre a Dios, en Cristo. ¿Okay? La presencia de su santa humanidad entregada en sacrificio expiatorio por nuestro pecado, presenta continuamente ante el Padre la obra redentora y con ella la extinción definitiva de la responsabilidad penal por el pecado de los creyentes. De tal manera que ya no es posible la condenación para quienes han sido puestos en Él, para quienes están en Cristo. Entonces, ¿para quién? Para todo aquel que cree. Otra vez, el sacrificio es para todos, la provisión de Dios es para todo hombre. La gracia de Dios Dios extiende la gracia a todos, ¿sí? Se hace efectiva en aquel que cree. Romanos 8:1, Nueva Versión Internacional, se lee así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Verdad? Reina Valera lo dice, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y lamentablemente este es un versículo muy mal interpretado y peor aplicado.
¿sí? Para decir que uno puede hacer lo que quiera y no tienes nada que decirme. Oye, no, pero estás mal con eso. Ninguna condenación hay, nadie me anda condenando. Sí, pero es para los que están en Cristo. Aquí no se está refiriendo. ¿Cuántos saben que el 8 sigue después del 7? ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos tienen revelación? ¿Sí? Si ustedes leen el capítulo 7 de Romanos, es muy interesante. ¿Sí? Algunos han dicho, no, bueno, es que Pablo está hablando ahí cuando no era cristiano, ¿no? Dice, porque, lo voy a muy breve, ¿no? Híjole, porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y quiero hacer lo bueno y me sale lo malo. Y ¡ay, qué lucha! ¿No? Y habla una lucha cara de perro con uno mismo. ¿Sí? Está hablando de este cuerpo de muerte y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque esto me lleva y de repente ahí está mi conciencia, ¿verdad? Ahora sí que, bueno, yo iba a decir Pablito, pero ponga su nombre, yo diría Raulito. Y cada uno, como nos enseñó Rocío la vez pasada, a ver, póngale su nombre aquí en esta línea. ¿Sí? ¿Me explico? Ay, ¿verdad? Y por ahí, y llega, ¿verdad? ¿Y eso que eres cristiano? Y está, ¿sí o no es una lucha luego eso? Sí. Y después llega a pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Ya me ha librado del poder, del pecado y de la muerte. ¿Alcanzan a ver? Y después, o sea, hay un vuelco ahí en el discurso de Pablo. Primero está hablando de esta lucha, como dije, a cara de perro, ¿verdad? Y ya después está acá, ay, pero gracias sean dadas. Fíjense cómo termina el capítulo 7 y cómo empieza el capítulo 8, que está dividido, pero realmente pues no, originalmente no hay división, ¿no? Hay cambio de discurso, ¿no? O una progresión del discurso más bien. Entonces, qué maravilla el tener la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos aclara. Entonces, bueno, aquí ya nos vamos perfilando para el final, mis amados. Ya otras 27 láminas y terminamos. En su ministerio se refirió a sí mismo como el camino. Ya lo vimos, ¿verdad? Ese camino está permanentemente abierto para acercarse a Dios, porque el mismo que es camino está en la presencia de Dios como sumo sacerdote que hace algo más que representar a su pueblo. Lo lleva en sí mismo ante Dios. O sea, no es nada más, ya les abrí el camino, pásenle, lléguenle. No, yo los llevo a Dios. Es decir, ustedes llegan a Dios porque yo los traigo. ¿Sí? Porque ustedes están en mí, ustedes están adentro de mí, yo estoy adentro de ustedes. Eso es inmanencia. Eso es estar en Cristo. ¿Sí? Cristo adentro de nosotros, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Y nosotros estamos, Él está dentro de nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, fíjense, haciéndolo sentar, y esto es clarísimo, posicionalmente con Él en los lugares celestiales. Vamos para allá. Es decir, esto es lo que quiere decir estar en Cristo. Estar en Cristo no quiere decir ir a una iglesia. Estar en Cristo no quiere decir haber repetido una oración. Estar en Cristo no quiere decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. No, estar en Cristo quiere decir vivir dentro de Cristo, y Cristo vive dentro de mí de una manera inseparable. Eso quiere decir estar en Cristo. Nosotros estamos en Él, ¿sí? Y la Escritura nos enseña esto. Pues nos levantó, me gustó mucho cómo está esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Ahora, ¿a quién? O sea, ¿cómo nos levantó de los muertos? Por la resurrección de Cristo.
¿Sí? O sea, morimos en Él. Acuérdense, ¿quién fue a la cruz? ¿Sí? Entonces, morimos juntamente con Cristo. Pero también resucitamos juntamente con Él. Y dice, y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Yo quiero que noten, y en cualquier versión que ustedes la vean, y si lo ven en el griego, el tiempo es lo mismo al haberse sentado. Dice, ya, lo sentó, ya tiempo pasado. O sea, ya lo hizo. En el momento en que resucitó, ya todo el que creyó ya está sentado, ya lo sentó. Es decir, ya es un hecho consumado. No es algo que se va a consumar, es el que está en Cristo, ya está sentado con Él. Es decir, ya tiene un lugar con Él. ¿En dónde? En los cielos. Dice, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esa es la garantía, mis amados, de que Él nos da la posición que nos ha asegurado la infinitud con Él. Iba a decir la eternidad, que está bien, pero esa es la seguridad, esa es la absoluta seguridad, porque estamos unidos inseparablemente a Él. Y Pablo lo dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? Y empieza a mencionar, no, nadie tiene esa autoridad. ¿Sí? Ahora dice, ¿y quién nos condenará? Si el juez que es el que declara la sentencia al incrédulo es el mismo que nos declaró inocentes. Entonces, ¿cómo va a cambiar la sentencia? No, ya la sentencia ya está, estoy en Cristo, ya soy inocente. Entonces, ¿quién me va a condenar si Él es el que me salvó y Él es el que me justificó? Pues nadie. ¿Sí? Vean qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! O sea, ¿qué poder más grande que el de Cristo hay? ¿Qué autoridad más alta que la de Él? Acuérdense, ya en su estado, ya ahorita de glorificación, toda la autoridad me ha sido dada. ¿Sí? ¿Quién tiene más autoridad que Él? Ok. Si Él nos acercó, el único que puede retirarnos sería Él. Y Él dijo, yo no lo voy a hacer. Y al decírnoslo, es seguro. ¿O alguien duda? Porque Adán y Eva dudaron. Y aquí estamos. ¿Sí? Entonces, ahora, al mismo tiempo también nosotros debemos de tener presente que esto es algo que Dios, repito, ya ha hecho. ¿Sí? Quiero insistir en eso, hermanos. Eso ya está hecho. Yo no sé si alcanzan a ver lo poderoso que es esto. ¿Sí? ¿Y cómo es esto lo que nos debe de definir en nuestro día a día? O sea, ¿por qué me tengo que conducir de esta manera? Porque el que está en mí es santo y porque yo tengo ya una posición segura allá. O sea, ¿cómo voy a estar metiéndome en estas infidelidades con Él a estas alturas? ¿Sí me explico? O sea, no tiene ningún sentido, pero aún así se nos puede escapar alguito. Y hay provisión para eso, hermanos. Solo hay vida eterna en identificación con Dios. ¿Sí? Por medio de su Hijo. De ahí que la condenación sea acercarse, que la condición sea acercarse, y tan solo es posible ese acercamiento vital por medio de Jesucristo. Ya lo vimos, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo lo tengo que llevar, es lo que está diciendo. Va a ir en mí. La verdad es que no hay salvación fuera de Jesús. Y la Virgen de los no sé qué cosas, sorry. Y Buda, menos. Y no sé, este otro, tampoco. Nadie viene al Padre si no es por mí. Digo, más categórico que eso y más definitivo que eso. Ahora, la Escritura nos lo dice así en una de las formas, pero una de las veces, pero lo dice cualquier cantidad de veces. Pero esto es muy claro. Reina Valera 77, Hechos 4:12, dice así: y en ningún otro hay salvación.
Fíjense, en ningún otro, dentro de nadie más, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién podemos ser salvos? Solamente. Sí. Maravilla, vámonos. Conclusión. La primera de 52. El sacrificio de Cristo satisface todas las demandas divinas en cuanto al juicio por el pecado. Hebreos 8:12, nueva versión internacional, dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es una referencia a Isaías. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ya Dios se olvidó? No, pero es decir, eso al ser perdonados ya no tienen validez para usarlos en tu contra. Eso es. No puede volver a ser usado eso. O sea, Dios no hace como nosotros hacemos cuando alguien nos ofende. No, ese perdono pero no olvido, ¿no? Y 250 años después, sí, pero tú me quitaste la silla cuando me iba y todavía me sigue doliendo ahorita porque, sí, oye, pero perdóname, eso fue hace 250 años. Sí, pero es que, y trayendo eso para golpear, eso no. Podemos tener esa tendencia, yo entiendo esa tendencia porque soy igual que ustedes. Entonces, no sé si me doy a entender, hermanos. Pero el Señor no es así. ¿Sí? O sea, el Señor cuando me olvido, ya no se van a usar en tu contra para traer ningún reclamo. No sé si me explico. ¿No les parece poderoso eso? ¿No? Entonces, satisface todo. Fíjense, estamos viendo cómo Él nos representa del hombre a Dios. Aquí es el hombre ya satisfaciendo las demandas divinas. Solamente Cristo, hermanos. La única manera. Él trajo las demandas de Dios al hombre. Estoy insistiendo en esto, ¿sí? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Listo, ¿sí? Ahora consumado es. Maravilloso, ¿no? De manera que Jesús, ponga atención aquí, Jesús es propiciación en cuanto a que es sacrificio. ¿Ok? Propiciador, ya que es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Y es propiciatorio, puesto que Él mismo penetró en los cielos y se sentó a la diestra de Dios para interceder por los que Él salvó. Por consiguiente, la función intercesora de Cristo junto al Padre está indisolublemente unida a su función sacrificial. Es decir, esa función de intercesor no se puede separar, ¿sí? No se puede separar del sacrificio que Él hizo. Ahora, aquí vemos algunas palabras que no nos son muy familiares, o a veces en el cristiañol lo pueden ser, ¿no? Propiciación, propiciatorio, hace propicio a mí, pecador, ¿verdad? Bueno, propiciación, miren, en Romanos 3:25, no vayan para allá, no se los voy a leer todo, pero nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Bueno, literalmente dice, Él es el propiciatorio por nuestros pecados. ¿Qué es esto del propiciatorio? Dentro del tabernáculo el tabernáculo se dividía, acuérdense, en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una pieza muy interesante, que era, ¿qué cosa? El arca y el propiciatorio.
¿Cuál era el propiciatorio? Era esa tapa de oro que cubría el arca, donde estaban así con los dos, con esos dos querubines, ¿no? O sea, así como acá, y es en donde el sumo sacerdote entraba y sobre eso con su dedo, el día de la expiación, echaba sangre ahí, pidiendo por los pecados. Es ahí en el propiciatorio en donde Dios se manifestaba. ¿Sí? Es decir, Cristo es el propiciatorio. Es en y por medio de quien Dios se muestra clemente, perdonador para los que se acercan a Él. Por la sangre. Su misma sangre. El sacerdote metía la de un borrego, un chivo, lo que... ¿verdad? Pero Él es... O sea, Él, en otras palabras, Él es ese sumo sacerdote que está ahí adentro, ¿no? Ofreciendo su propia sangre, ofreciéndose Él mismo sobre eso. Final. Tenemos al reconciliador perfecto y todo suficiente. ¿Dicen amén? Amén. Quien aboga por nosotros, que a pesar de haber sido regenerados, incurrimos en pecado, sea de comisión, de omisión o de ignorancia, puesto que ningún hombre está exento de pecar. Solo el hombre perfecto, Jesucristo, quien nunca pecó. Debido a esto, Él es el maravilloso reconciliador. Sí, esto nos debe de llevar a estar de una manera continua y permanentemente agradecidos, hermanos. Tener presente esto. Qué misericordia, qué amor, qué bondad. Amén. Señor, te damos muchas gracias por ser quien eres, Dios. Tu grandeza es impresionante. Tu obra es muy impresionante, Señor. Muchas veces difícil de entender y otras tantas más difícil de explicar, pero tu grandeza es muy impresionante, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que continuamente el Espíritu Santo nos esté abriendo los ojos e iluminando nuestro entendimiento para ver esta grandeza y apreciarla como el mayor tesoro. Rogamos que nos ayude, Señor, a seguir avanzando, a conocerte más, a valorar cada palabra y cada acción tuya traída a nosotros. Queremos honrarte viviendo para ti, Señor, porque para ti fuimos creados. El vivir para ti fuimos creados, y que en esa constante jornada que tenemos, en donde estamos bregando con nuestras mismas y con nuestras propias debilidades, Señor, y como los salmones en un mundo donde vamos contracorriente, gracias que tenemos la certeza de que tú estás intercediendo por nosotros, y que, como dice tu palabra y nos da esa firmeza, que si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que tú eres fiel y que eres justo, y que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas, y que la sangre tuya nos sigue limpiando de todo pecado. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. This is not a good